práctica, tú que eres especialista en el ramo, ¿qué se ve en la práctica? ¿Efectivamente las autoridades toman estos 18, prácticamente 18 meses, o existe la posibilidad de que las autoridades concluyan anticipadamente una revisión del dictamen? No, normalmente en la práctica se toman el tiempo, casi el límite de tiempo para efecto de estas revisiones, ¿no? Eso siempre ha sido dicho por la autoridad, que a diferencia de los contribuyentes, que a veces soportamos nada más una sola visita, ellos tienen muchísimas visitas, revisiones de gabinete, revisiones de dictamen que atender, ¿no? Entonces, normalmente se van al tiempo máximo, ¿no? Okay. Pero acá lo que pasa, Miguel, es que, y volviendo al tema, para continuar con la famosa revisión secuencial, es que se saltan este pasito del inciso C, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Después viene la revisión secuencial, o sea, una vez requerido al contador, la fracción segunda nos va a establecer 3 supuestos en los que ya se puede ir directamente con el contribuyente. El primer supuesto es cuando de los datos e información proporcionada por el contador, dice, sea insuficiente a juicio de las autoridades fiscales para conocer la verdadera situación fiscal del contribuyente. El segundo supuesto es si una vez requerida esta información y documentación, el contador no los presenta dentro de los plazos que establece el 53A, que son de 6 días hábiles, tratándose de los papeles de trabajo con los que cuenta el contador, y de 15 días hábiles respecto a la información que tiene el contribuyente y que no tiene a la mano el contador, o bien cuando el contador que dictaminó no se encuentra dentro de la localidad de la autoridad solicitante, caso en el cual también se le darán 15 días hábiles en lugar de 6. Repito, este segundo supuesto, si no da la información o documentación dentro de estos plazos, la autoridad puede irse después con el contribuyente. Y la tercera hipótesis es cuando la información y documentación proporcionada por el contador es incompleta también a juicio de la autoridad. Aquí sí me gustaría detenerme por varias razones. Número 1, hablando del aspecto de legalidad, de debida fundamentación y motivación, está bien, la ley le permite a la autoridad hacendaria practicar esta revisión secuencial e irse directamente con el contribuyente a ejercer sus facultades cuando se presentan estos 3 supuestos. Sí, pero tiene que fundar y motivar bien. Tiene que decir que en la orden de visita domiciliaria o revisión de gabinete que me lleve a cabo, tiene que mencionar que una vez revisado el dictamen formulado por el contador público, le resultó insuficiente conforme con la fracción segunda del artículo 52A del Código Fiscal, en primer lugar, fundando debidamente. Y en segundo lugar, que nos diga por qué le resulta insuficiente. Porque es un tema totalmente subjetivo que el legislador le está dando la oportunidad a la autoridad hacendaria. Entonces, parece ser que esta revisión secuencial se hace nugatoria y que no debería existir, porque si a juicio de las autoridades fiscales es insuficiente, y nada más le pongo eso, y está debidamente fundado y motivado porque así me lo permite, pueden irse directamente con toda mi contabilidad cuando yo gasté en el tema del contador, que dicho sea de paso, pues es una auditoría que le da una luz bastante cercana a la autoridad de la situación fiscal del contribuyente. O sea, le está adelantando un poquito su trabajo a Hacienda, este tercero independiente. Número 2, bueno, resultó incompleta. También dinos, ¿qué fue lo que me pediste? ¿Qué no te di? ¿Por qué resulta incompleta? ¿No? Y número 3, no me la diste dentro de los plazos. Bueno, dime exactamente qué día me notificaste, cuáles fueron los días hábiles que transcurrieron, algún día inhábil, y tienes que fundar y motivar debidamente esta cuestión de que no te la di completa o resultó insuficiente, o bien que no te la di dentro de los plazos establecidos en ley. Este es el aspecto legal, Miguel. Y desde mi punto de vista, el solo hecho de que le permita a la autoridad irse directamente con un contribuyente cuando a su juicio resulta insuficiente, viola la garantía de seguridad jurídica desde mi punto de vista, ¿no? Sería muy discrecional para la autoridad. Para la autoridad sigue siendo discrecional. Ahora, Toño, esta situación, si la autoridad no te fundara, no te motivara específicamente por qué razón considera insuficiente la información que ha recibido, ¿la podría hacer valer el contribuyente al momento de que se le inicia la revisión a él directamente o tendría que esperarse a algún otro momento para hacerlo valer en un medio de defensa? Es muy buena tu pregunta. Hay que recordar cuáles son resoluciones definitivas y cuáles no, para efectos de un acto administrativo y de ser impugnado vía legal. Okay.
Si un acto de autoridad yo lo estimo ilegal nada más, ilegal, me tengo que esperar hasta la resolución definitiva en materia de impugnación, que en este caso no sería un oficio de observaciones, sino sería la resolución determinante de un crédito fiscal. Ahora bien, si un acto de autoridad, el que sea, en sí mismo viola garantías individuales o derechos humanos, y así lo estimo y lo hago valer correctamente, tengo el juicio de amparo indirecto en contra de ese acto. Sin embargo, es importante distinguir si estoy haciendo valer cuestiones de legalidad o de constitucionalidad, ¿no? Porque si no hago valer correctamente esa cuestión de constitucionalidad y me voy a un amparo directo vía legalidad, pues se va a sobreseer el amparo indirecto, ¿no? Entonces, estaríamos en el entendido, Toño, de que el contribuyente propiamente al recibir la notificación, copia de la notificación o la notificación que le haga la autoridad en el sentido de que la información proporcionada por el contador no es suficiente, él no podría negarse a recibir la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, sino que en todo caso tendría que interponer un medio de defensa, un juicio de amparo, hablando de una cuestión de inconstitucionalidad, si se llega a esa situación de violación de garantías, o bien un juicio de nulidad, pero hasta el momento en que termine la revisión, ¿cierto? Es correcto, es correcto. O sea, habrá que atender si con la orden de visita, una vez ya llevada a cabo esta revisión secuencial y me inician una visita domiciliaria, si con la orden de visita me violan garantías individuales, en contra de la orden me voy a juicio de amparo indirecto. Si no estimo que viole garantías individuales, es un aspecto de legalidad que yo quiero guardarme, me espero hasta la emisión de la resolución determinante que con la que concluye la visita domiciliaria. Ahora, si interpusiéramos un juicio de amparo, ¿esto tendría por efecto que no revisaran al contribuyente o qué efecto tendría? No, la Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que si presento un juicio de amparo indirecto en contra de una orden de visita, no tiene efectos suspensivos. Es decir, que la visita... La visita continúa. La visita continúa, solamente si llego a ganar, evidentemente, el amparo, claro, y se declara inconstitucional ese acto administrativo, pues ya no puede seguir revisando y luego no puede emitir una resolución determinante en ese sentido, ¿no? Muy bien. Ahora bien, este artículo, para seguir continuando con la revisión secuencial, también establece la posibilidad de revisar a terceros respecto de la situación del dictamen de ese contribuyente que está siendo auditado. Si ese tercero también está obligado a dictaminarse o bien optó por dictaminarse, esta información que dé o esta revisión de la autoridad no implica que le estén llevando una revisión de dictamen, simplemente están obteniendo datos de terceros, ¿no? Y posteriormente hay unos supuestos muy importantes que establece este artículo 52A en tratándose de excepciones a la revisión secuencial. O sea, cuando la autoridad no está obligada de notificar primero al contribuyente y luego primero al contador y luego al contribuyente, sino que se puede ir directamente con el contribuyente. Tratándose de revisión de dictamen. Sí, o sea, y nos pone, si tratándose de revisión de dictamen, y nos pone 6 supuestos. Perdón. Número 1. Cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades. En ese caso, se puede ir directamente con el contribuyente sin agotar la revisión secuencial. Número 2, en el caso que se determinen diferencias de impuestos a pagar y estos no sean pagados por el contribuyente dentro de los siguientes 10 días a la presentación del dictamen. Número 3, cuando el dictamen no surta sus efectos fiscales. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando no se presenta a tiempo el dictamen. Número 4, cuando el contador público que formó el dictamen no está autorizado o su registro se le suspendió o se le canceló. Número 5, cuando el contador público desocupe el domicilio fiscal sin dar aviso correspondiente al servicio de administración tributaria. Y por último, cuando el objeto de los actos de comprobación versen sobre contribuciones de comercio exterior o restricciones no arancelarias, etc. En esos 6 supuestos, insisto, no está obligada la autoridad a practicar la revisión secuencial, sino que se puede ir directamente con el contribuyente. El estudio de estas excepciones, Miguel, de estas excepciones a la revisión secuencial y de los supuestos en que procede la revisión secuencial, los 3 analizados anteriormente, me lleva al estudio de otro artículo para ver si es nugatoria o no su aplicación. Y ese artículo es el 47 del Código Fiscal de la Federación, que me quiero explicar un poquito.
ese artículo 47 establece la obligación de la autoridad de concluir anticipadamente las visitas domiciliarias respecto de contribuyentes que estén dictaminados o bien que hayan optado por dictaminarse, ¿no? Muy bien. Eso dice el artículo 47. Es decir, Sí. si nosotros estamos siendo objeto de una visita domiciliaria, tenemos la posibilidad de verificar o de ver la estrategia para concluir anticipadamente una visita domiciliaria. ¿Es En correcto? principio sí, Miguel, o sea, ¿por qué? Porque existe este artículo 47 que nos habla de una regla general en el sentido de que aquellos contribuyentes que estén dictaminados ya sea por obligación o que hayan optado, respecto de esos deben de concluir anticipadamente una visita domiciliaria. ¿Podríamos hacer esto si estoy siendo yo contribuyente objeto de una visita domiciliaria que ya se está desarrollando, ya se inició? ¿Puedo solicitar o presentar mi aviso para dictaminarme y eso concluiría la visita domiciliaria? ¿O cómo operaría esta regla? No. Primero tienes que, si estás obligado a dictaminarse, la regla general es que deben de concluir anticipadamente. Si optaste, debiste haber presentado tu aviso el día de la declaración anual y así la autoridad estará obligada a concluir anticipadamente la visita. Sin embargo, ese artículo 47 establece supuestos de excepción. O sea, dice, si bien es cierto que respecto a los contribuyentes dictaminados, ya sea por obligación o porque hayan optado, hay que concluir anticipadamente la visita domiciliaria, no operará respecto de los siguientes supuestos. Y nos dice, número 1, cuando a juicio de las autoridades fiscales, la información y documentación proporcionada no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente. Cuando la información o documentación proporcionada por el dictaminador no se haya presentado dentro de los plazos del 53A. ¿Se acuerdan? Estos dos supuestos, ¿dónde estaban? En los supuestos de revisión secuencial, ¿no? Entonces, ya nos dice, respecto a esos supuestos, no hay conclusión anticipada, porque a juicio de las autoridades fue insuficiente, o bien porque no presentaste dentro de los plazos esa información. Entonces, como regla general la tenía, pero no la concluyó anticipadamente porque se presentaron estos dos supuestos que coinciden con los supuestos de revisión secuencial. El único que nos faltó aquí fue el de que la documentación es incompleta, de los tres supuestos de revisión secuencial. Y sigue diciendo el artículo, bueno, tampoco deberá la autoridad concluir anticipadamente cuando en el dictamen exista abstención de opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales, ni cuando el dictamen se presente fuera de los plazos previstos en este código. Reforma este último renglón del 2012. En esos supuestos tampoco está obligado a concluir anticipadamente la visita. Esos últimos dos supuestos, abstención de opinión negativa, o cuando el dictamen se presenta fuera de los plazos previstos en ese código, son también las excepciones que ya vimos para no llevar a cabo la revisión secuencial, las otras excepciones, y dirigirnos directamente con el contribuyente. Entonces, tenemos 9 supuestos, 6 de excepciones para llevar a cabo directamente las facultades con el contribuyente y 3 de la revisión secuencial. De esos supuestos, 4 no aplican para la conclusión anticipada, ¿no? Y entonces parece ser que nada más, no parece ser, es una realidad que nos quedan nada más 5 supuestos para que sí pueda yo solicitar o pueda hacer valer en su momento la conclusión anticipada de una visita domiciliaria si estoy dictaminado. Lo cual nos llevaría a que, por regla general, el hecho de dictaminarse nos daría elementos para solicitar la conclusión anticipada. Pero, por lo que nos estás comentando en relación con el contenido del 47 del Código Fiscal de la Federación, vemos que no es tan amplia las posibilidades de poder solicitar esta conclusión anticipada, sino menos aún si estás en alguno de los supuestos del 47, ¿cierto? Es correcto, o sea, parece ser que me proporciona muchas ventajas estar dictaminado, ya sea por obligación o porque haya optado, porque además podré tener este derecho de concluir anticipadamente una visita domiciliaria, bueno, que la concluya la autoridad, pero hay tantas excepciones que parece ser que se hace inaplicable ese artículo 47, o sea, ya hoy por hoy se hace inaplicable. Primero, si me llevas a cabo una revisión de dictamen directamente y no actualicé alguna de las excepciones de la revisión secuencial, pues ya hay una implicación del artículo 52A. O sea, si me llevas a cabo una visita domiciliaria directa a mí, sin haber agotado previamente el requerimiento al contador, ya no aplicaste el 52A. Muy bien.